escuchar el principio de la clase. Entonces, hagamos nuestro último ejercicio de integrales dobles en coordenadas cilíndricas, pero ahorita digamos solo para resumir qué fue lo que hicimos en la clase de ayer. ¿En eso van a venir los otros? Sí, vienen. Ya cuando les manden un mensaje, ya empezó la clase, van a venir. Entonces la idea es que ¿con qué estábamos trabajando acá? Estamos trabajando con un sólido que podemos decir que el ángulo está entre alfa y beta. El radio puede estar entre dos funciones que dependen de teta. Y luego la z está entre dos funciones de dos variables. Pero la idea es que en vez de poner u1 de x, y, uno pone u2 de r coseno de teta, r por seno de teta. Y lo mismo acá, u1, r coseno de teta, r seno de teta. Entonces la idea es escribir el sólido en términos de r, teta y z. Y si uno quiere evaluar esta integral triple, f de x, y, z por dv, uno tiene que escribir estos tres nuevos límites de integración. La mayoría de veces estos límites casi que van a quedar constantes. f1 de teta, f2 de teta, y luego r coseno de teta y r seno de teta. Y luego f la tengo que reescribir como fr coseno de teta, r seno de teta, z, r por dr. No, esto sería de z porque primero tengo que integrar respecto a z, luego integro respecto a r y de último integro respecto a teta. ¿Sí es r coseno y r seno o solo es u1 y u2? Gracias, sí es 1 y 2, gracias Alejandro, sí no es... Sí, estos serían unos límites de integración extraños. Sí, gracias por ver eso. ¿Dónde tenía esta? Aquí tenía... No trajo España. No, sí estaban, pero no sé qué se hicieron, entonces voy a borrarlo. Aquí están, es que sí. Sí, gracias Alejandro, sí es U1. Solo que aquí voy a escribir U1 y U2, no voy a escribir todo esto, porque si no sí se mira muy... Yo creo que eran los otros. Sí, en los otros, cierto. U1. Entonces aquí voy a poner U1 y U2. Y luego vamos a poner acá el f de 1 teta y f de 2 teta. Entonces aquí vamos a trabajar con el supuesto de que estas funciones U1 y U2 ya están en términos de r y teta. Entonces vamos a hacer el último problema de esa serie. Los de las papas sí se tardaron. No, es que esos de Intime no están sirviendo muy rápido. Pues. Entonces vamos a evaluar la siguiente integral. Esta es una integral triple, pero en cierta forma ya está parcialmente simplificada. Porque tengo que evaluar ya solo una integral doble después de integrar 0, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y aquí vamos a tener una función raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De z. Y vamos a poner acá de a. Entonces todo esto apunta por el hecho de que sí nos va a costar integrar un poco esta función a que tengamos que usar coordenadas cilíndricas. Y lo que todavía va más a motivar el tema de coordenadas cilíndricas es que la región D es el semidisco derecho de radio 2 centrado en el origen. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es tenemos que encontrar, digamos, tenemos que graficar este semidisco para ver bien, digamos, los límites de integración de dónde a dónde van. Qué bien, ya están ingresando. Estoy empezando el primer ejercicio, a escribir el último ejercicio de triples, que sí se tardaron con las papas. Sí, la verdad me sacaron. Sí, porque las haces muy
Ah, es que eso es lo mejor. Si es que esta hora ya no está tampoco la que cobra. Entonces, Sí. me cobró la misma que la preparó. Ah, sí, que tardado eso. Entonces la idea es que aquí voy a trazar esta circunferencia de radio 2 y luego voy a sombrear el semidisco derecho. Entonces aquí como no tengo anillo ni nada, voy a decir que el radio está entre 0 y 2. Y el ángulo sí, digamos, va a estar entre menos pi medios y pi medios. Aunque también alguien puede poner de 3 pi medios a 5 pi medios, eso también es correcto. Entonces, obviamente nos tenemos que ir con coordenadas cilíndricas, pero aquí todavía tengo que simplificar más. Entonces, digamos, por ejemplo, la función u1 es igual a 0. Entonces, esta cuando reemplace x y y por r coseno y r seno, no vamos a ver ningún cambio. Pero el paraboloide que está ahí abriendo hacia abajo, este sí lo voy a tener que reescribir como 9 menos r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta menos r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Entonces todo esto es igual a 9 menos r al cuadrado. Entonces ya tengo cómo se reescribe u1 y u2. Entonces resulta que este sólido va a tener estos límites de integración. Teta está entre menos pi medios y pi medios. R está entre 0 y 2. Z está entre 0 y 9 menos r al cuadrado. Y ya lo último que tengo que hacer es que tengo que reescribir esta función que estoy integrando como la raíz cuadrada de r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más r al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Entonces calculo la raíz cuadrada de r al cuadrado. Como el radio es positivo, solo voy a trabajar con r en vez de menos r. Entonces ya haciendo todos estos cambios, toda esta integral que tengo que evaluar acá, la voy a trabajar de la siguiente forma, porque esto en realidad era la idea. Deshacer aquí, digamos, esta integral respecto a z y esta integral sola, ponerla como una integral triple y decir, quiero integrar esta función sobre este sólido. Entonces, si lo reescribo así, uno dice, bueno, esta función la reescribo como r y luego voy poniendo todos estos límites de integración y también me tengo que recordar que db es igual a dz r por dr por dθ. Con el orden de integración que quieran, pero aquí generalmente el orden de integración va a estar más rígido que en dobles. Entonces tengo que integrar esta función de menos pi medios a pi medios. Luego tengo que integrarla de 0 a 2. Y de último de 0 a 9 menos r al cuadrado. Entonces esta función raíz la tengo que escribir como r. Luego aquí pongo dz por r de r por dθ. Entonces ya haciendo esto es cuando nos queda la integral fácil de trabajar. Y aquí pueden ver de que de entrada pueden integrar esta función y tener solo pi. Entonces voy a empezar a hacer aquí unas simplificaciones. Entonces no tengo teta acá, ninguno de los límites de integración depende de teta. Entonces voy a tener esta integral. Y luego voy a tener esta otra integral doble. Ahora esta sí tengo que respetar del orden, porque como pueden ver, este límite de integración depende de r. Pero lo que sí puedo hacer es ya multiplicar estas dos r's. Entonces aquí voy a tener una integral de 0 a 2 y luego una integral de 0 a 9 menos r al cuadrado r al cuadrado por dz por dr. Entonces aquí tal vez lo más difícil es toda la disciplina que hay que tener para escribir todos estos términos. Pero igual, si quieren esto ya podían haberlo integrado, aquí ya podían haberme dicho z, evalúo z de 9 menos r al cuadrado a 0. Y este es un paso que solo nos está arreglando un poco más este problema. Entonces esta primera integral, como les decía, es
pi medios más pi medios. Sí, es pi, ajá, sí, sí, eso es lo mejor. Ahí te lo puse así solo para que miren que estoy restando los dos límites de integración. Luego aquí tengo que integrar de 0 a 2. El r al cuadrado está de espectador y luego voy a tener acá z, que lo tengo que evaluar de z es igual a 0 a z es igual a 9 menos r al cuadrado. Entonces, luego, ¿qué sucede? Voy a tener 9 menos r al cuadrado por r al cuadrado y menos 0, pero ese límite de integración inferior no va a importar. Entonces aquí tengo pi, la integral de 0 a 2, 9r al cuadrado menos r a la cuarta por dr. Entonces ya cuando llegamos a esta parte, finalmente ya tenemos la integral respecto a una sola variable. Generalmente en cilíndricas la última integración que uno hace es respecto a r. En varios de estos problemas los límites de integración en θ son constantes y estamos trabajando solo con circunferencias. Entonces ahí, ya cuando llegamos a este punto, el problema se vuelve bastante sencillo porque aquí lo que vamos a tener es 9 por r al cubo dividido 3. 3 por r al cubo menos r a la quinta dividido 5. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una evaluación. Yo creo que esto es 24 menos 32 quintos. Entonces nos queda esta respuesta un poco fea, pero... Perdón. Sí. ¿4 de dónde salió? 3 por 8. Pero tengo que hacer 3 por 2 al cubo. Entonces yo creo que aquí tengo 120 menos 32, eso es como 98. Igual aquí podemos usar la calculadora, pero lo que pueden ver es que con todos estos problemas el planteamiento es lo difícil. Pero lo que sí se va a simplificar un montón. Sí. 88. Ahí estamos. 88 dividido 5. Muy bien. Pero lo que sí es que media vez llegamos a esta parte, estos problemas se vuelven bastante accesibles. Y como pueden ver, digamos, cilíndricas y esféricas pueden tener sus propios sistemas de coordenadas, sus cambios de variables y algunas visualizaciones un poco complicadas, pero la ventaja de todos de esos dos sistemas de coordenadas es que ya se quedan con unas integrales triples bastante sencillas. Esta integral original era demasiado difícil de trabajar porque digamos acá si le integran respecto a z, luego les queda una integral de raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces lo que sucede acá es que aunque quieran integrar primero respecto a x o respecto a y, sí tienen que hacer una sustitución trigonométrica un tanto sofisticada. Y aparte tomen nota que los límites de integración aquí no serían constantes, sino serían de menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces tratar de hacer ese problema en coordenadas cartesianas sería bastante difícil y puede que tal vez no ni sea posible integrar esa función. Pero con cilíndricas solo tratamos de encontrar bien cuál era ese sólido expresado en términos de coordenadas cilíndricas y ya todo queda bastante bien. Entonces vamos a continuar con el último tema del curso. Lo voy a continuar mañana y también digamos el martes. Todavía no va a aparecer en la tarea, pero la gracia es ya tener presentados todos los temas. ¿El final es el otro viernes? El otro viernes, sí. A veces antes de mi cumple. Sí, no sé si para teorías monetarias van a tener también final el viernes. ¿A qué horas? Pero ese es entregable. Ay, Dios, qué regalito.
No, ya me encantaría dejarles así un final de cálculo multivariable. Les paso el examen el jueves y lo entregan el viernes. Si quieres, más pierde menos tiempo. No, eso suena muy sospechoso. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita con coordenadas esféricas? Aquí sí vamos a tener un cambio radical en cómo vamos a representar las tres coordenadas del punto. Entonces, digamos, ahora lo que nos va a pasar es que vamos a tratar de trabajar todavía con este ángulo polar, θ. Vamos a tener todavía el radio polar, pero ahora el radio polar va a ser prácticamente una variable temporal, no va a ser un componente de nuestras coordenadas esféricas. Y luego aquí voy a colocar al punto P. Entonces la idea acá es que ahora voy a medir la distancia del punto X, Y, Z al origen. Entonces esta distancia se va a conocer como el radio esférico. Simplemente es un radio, pero me gusta poner esa distinción de radio esférico y radio polar porque el radio polar solo estamos sobre el plano XY, mientras que con el esférico ya estamos midiendo la distancia de este punto al origen. Entonces esto que es la variable ρ se va a conocer como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y luego todavía vamos a seguir teniendo nuestro ángulo polar. Entonces para encontrar el ángulo polar vamos a estrellar este punto contra el plano XY. Y aquí vamos a tener un punto Q con coordenadas x, y, 0. Y luego vamos a medir el ángulo entre el eje X y este segmento de recta de 0 a Q. Entonces ahora vamos a tener un ángulo polar, que es exactamente el mismo que habíamos visto en ¿cómo se llama? Para coordenadas cilíndricas. Entonces este θ es igual a tangente inverso de y dividido x. ¿Por qué lo pude encontrar tan fácil? Porque como aquí vamos a tener un triángulo rectángulo, solo que este está, aquí no se mira muy, no se mira muy rectangular que digamos, pero la idea es que aquí tengo a x y aquí tengo a y, y luego vamos a tener un ángulo más. Este va a ser el más difícil de ver. Vamos a meter aquí a ρ. Pero la idea es que ahora voy a medir un ángulo entre el eje Z y el segmento de recta O, P. Entonces este es como un ángulo de elevación, solo que en realidad es un ángulo de declinación, porque cuando estemos en la parte más alta, phi es igual a 0, y luego este ángulo a medida que va aumentando va a decir que vamos a estar bajando. En algún momento vamos a llegar al plano XY, ahí vamos a tener un ángulo phi en 90 grados, y luego cuando estemos debajo del plano XY, este ángulo phi va a medir más de 90 grados. Entonces ahora tenemos este ángulo azimutal. Es solo una forma de distinguir estos dos ángulos, entonces la idea es que este radio ρ siempre es positivo. El ángulo polar está entre 0 y 2pi. Pero ahora este azimutal tenemos que encontrar una relación un poco más interesante. Entonces aquí pueden ver algo, no se mira muy bien, pero la idea es que si trazamos aquí una paralela, aquí podemos trazar esta paralela al radio, y la idea es que esta recta que tengo acá, R, también la tengo acá. Y aquí, digamos, si el dibujo hay que hacerlo bastante bien, pero la idea es que aquí también uno tiene un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que como esto está en 3 dimensiones, ese ángulo recto hay veces que no se mira tan claro como un ángulo recto, o tal vez porque no trace tan bien estas paralelas. Entonces la idea es que no solo vamos a tener este triángulo de abajo, donde tengo X, Y
y R, y aquí va a estar el ángulo teta, sino que también vamos a tener este otro triángulo rectángulo donde aquí tengo Z, tengo Rho y luego aquí tengo R. Entonces estos tres triángulos nos van a servir para tratar de ver cómo encontrar este ángulo azimutal. Entonces la idea es que trato de relacionar este ángulo azimutal con Z y Rho, por Z porque es una coordenada en cartesianas y Rho porque va a ser una coordenada en esféricas. Entonces la idea es que van a ver aquí que coseno de phi es igual a Z dividido Rho. Entonces este ángulo phi es igual a coseno inverso de Z dividido Rho. Y si conocemos bien, digamos, cómo trabajamos con los valores de coseno inverso, vamos a estar trabajando con 0 y 180 grados. No voy a tomar más en cuenta porque recuerden que la función coseno para que sea 1 a 1 necesito trabajarla solo de 0 a pi, porque si trabajo ya digamos pasado de pi, aquí ya se rompe la relación de función 1 a 1. Entonces este ángulo phi va a estar entre 0 y 180. Entonces esto sí es algo muy diferente, pero lo bueno es que estas tres ecuaciones que estoy escribiendo acá me van a permitir expresar cualquier punto en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces ahora el sistema de coordenadas esféricas tiene tres nuevas coordenadas: Rho, teta y phi. Y entonces estas coordenadas, ¿cómo se encuentran? De esta manera. El radio no es tan difícil de encontrar. Este solo se coloca como raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y luego el ángulo polar. Este sigue siendo tangente inverso de y dividido x. Y este, como pueden ver, solo depende de y y x. Hay otra cuestión, Carlos. En el libro creo que sí está bien ponerlo así, de tangente de teta es igual a y dividido x. Entonces lo podemos poner así: tangente de teta es igual a y dividido x, o teta es igual a tangente inverso de y dividido x. Y luego este nuevo ángulo azimutal. Sí, subamos un poco. Que este igual ahorita vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver qué sucede si estamos sobre el eje Z y a medida que estos puntos vayan disminuyendo su valor de Z, como van cambiando los valores del ángulo Rho. Entonces estas ecuaciones son importantísimas, pero también, digamos, aquí pueden ver que estamos pasando de cartesianas a esféricas. Entonces este es un cambio, estas son ecuaciones que nos permiten pasar de x, y, z a Rho, teta, phi. Entonces no es suficiente solo tener estas tres ecuaciones, porque en algún momento lo que podemos hacer es, bueno, tengo mi punto en coordenadas esféricas, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas? Entonces hay otro cambio de coordenadas que tenemos que considerar. Como paso de Rho, teta, phi a x, y, z. Entonces aquí sí nos vamos a apoyar mucho en estos dos triángulos. ¿Qué nos están diciendo estos dos triángulos? Nos están diciendo cómo x y y dependen de r y del ángulo polar. Ahorita, como les decía, este r va a ser una variable temporal, porque nos va a permitir ya expresar todo en términos de Rho, teta y phi. Entonces luego tenemos este otro triángulo, Z, R y Rho. Y luego el ángulo phi que va a estar acá. Entonces la idea es que x es igual a r por coseno de teta. Y
es igual a r por seno de teta, como que fueran polares. Pero luego z a que es igual, adyacente dividido hipotenusa es igual a coseno. Entonces voy a tener que z es igual a ρ por coseno de phi. Pero aquí tenemos algo más. Digamos, así podría dejar el cambio de coordenadas, pero r no es una variable que va a formar parte del sistema de coordenadas esféricas. Entonces también tengo que hallar una relación entre r y phi. Entonces cateto opuesto dividido hipotenusa es igual a seno, o r es igual a ρ por seno de phi. Y la gracia es que sustituyo este valor de r en x y entonces ya puedo decir cómo encontrar x, y y z si me dan ρ, teta y phi. Entonces aquí finalmente tengo esto. Y eso, como van a ver, estas van a ser de hecho las ecuaciones más importantes, porque cuando quiera evaluar integrales triples utilizando coordenadas esféricas, voy a tener que usar estas tres ecuaciones. Entonces ρ es igual a ρ por seno de phi por coseno de teta. Y es igual a ρ seno de phi por seno de teta, y z es igual a ρ por coseno de phi. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Van a ver de que si quiero encontrar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto nos va a dar ρ al cuadrado. Entonces ahorita posiblemente ni siquiera hoy vamos a hacer ni un problema integral triple de esféricas, porque hay tantos detallitos que ver aquí con las coordenadas esféricas. Entonces tengo ρ al cuadrado, seno al cuadrado de phi, por coseno al cuadrado de teta, más ρ al cuadrado, seno al cuadrado de phi, por seno al cuadrado de teta, y luego tengo más ρ al cuadrado, coseno al cuadrado de phi. Entonces esto se mira muy intimidante, pero qué maravillas hay. Identidades trigonométricas al por mayor. Entonces aquí tengo coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Cuidado, esto justo me está tapando la parte crítica. ¿Cómo puedo bajar este caballero? Ahí, bajémoslo. Entonces esto suma 1, pero aquí tengo un factor común de ρ al cuadrado por seno al cuadrado de phi. Entonces ya estos dos términos se simplifican a esto, a solo este. Y luego qué coincidencia que cuando sume estos dos, esto me suma ρ al cuadrado. Y esta relación donde tengo que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a ρ al cuadrado, es precisamente lo que me define el sistema de coordenadas esféricas. Entonces esta ecuación es crítica y prácticamente la motivación de las coordenadas esféricas es simplificar la ecuación de una esfera centrada en el origen a simplemente ρ es igual a A. Entonces esta es la gracia de las coordenadas esféricas. Entonces, antes de hacer el ejercicio 1, solo quiero hacer unas observaciones sobre ese ángulo azimutal, porque como van a ver, ρ no es nada difícil de trabajar, solo calculamos la fórmula de distancia y utilizamos algunas identidades trigonométricas, pero el ángulo phi sí tiene un comportamiento bien extraño. Porque igual, digamos, alguien podría haberme dicho, mire, pero ¿por qué no trabajamos con un ángulo de elevación? De que se puede, se puede. Pero ahí está la convención que vamos a usar, es que vamos a poner a phi entre 0 y pi. Alguien lo puede trabajar de menos pi medios a pi medios y utilizar seno. Entonces ahí sí puede que en algún momento hayan convenciones un poco diferentes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a medir cuánto mide este ángulo si estoy sobre el eje Z. Entonces, digamos, si estoy sobre el eje Z, cualquiera de estos puntos tiene coordenadas 0, 0, Z. Entonces, con este punto, ¿cómo puedo encontrar cuánto vale phi?
Recuérdense que coseno de phi, utilizando este triángulo, es igual a z dividido ρ. Entonces aquí vienen los primeros detalles. La idea es que voy a poner aquí sobre el eje z positivo. Lo que van a ver es que cualquiera de estos puntos, si quiero encontrarle cuánto mide ρ, tengo que hacer la raíz cuadrada de 0 más z al cuadrado. Entonces todo esto es igual a z. Entonces la idea es que cuando esté encontrando aquí cuánto vale el ángulo, tengo que encontrar cuándo coseno de phi es igual a 1 o el coseno inverso de 1. Y en este caso el coseno inverso de 1 es igual a 0. Entonces esto lo que nos está diciendo es que si estamos justo sobre el eje z o en el polo norte, como a veces que se le llama a estar sobre el eje z, aquí el ángulo es igual a 0 grados. Entonces luego, ¿qué sucede si estoy sobre el plano XY? ¿Qué ángulo van a tener estos puntos? ¿Qué ángulo azimutal? Ay, Dios, si Alejandro tiene muy buena comprensión de la geometría. Y obviamente esto pueden ver el razonamiento de Alejandro. Alejandro dice, bueno, ¿cuánto mide el ángulo phi? El ángulo entre eje Z y cualquiera de estos puntos. Entonces, con ese razonamiento geométrico más que suficiente. Igual aquí también podían haber dicho un razonamiento geométrico. El ángulo respecto al eje Z y cualquier punto sobre el eje Z positivo tiene que ser de 0 grados. Aquí no miro ningún ángulo. Entonces, si estoy sobre el plano XY, estos puntos tienen coordenadas X, Y, 0. Entonces, si quiero encontrar este ángulo, esto es igual a coseno de phi igual a 0 dividido ρ. Y en este caso, ρ es diferente de 0 porque tengo x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿cuándo coseno de phi es igual a 0? En 90 grados. Entonces, esto es bien interesante porque lo que nos va a pasar ahora es que si estamos sobre el plano XY, todos estos ángulos van a ser positivos. Bueno, si quiero ser todavía más correcto, esta sería una desigualdad de menor en vez de menor igual. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede si si estamos debajo del plano XY y en particular sobre el eje Z negativo. Entonces, si estoy sobre el eje Z negativo, entonces ahorita tengo que ir despacio, pero es que si este ángulo azimutal es el más importante en este tema. Entonces vamos a poner esto de acá. Entonces digamos, ahora estoy con un punto acá y aquí pueden ver por el dibujo que el ángulo phi tendría que ser de 180 grados sobre pi. Pero si quieren utilizar esa fórmula de coseno de phi es igual a z dividido ρ, podemos hacer esto también. Entonces la idea acá es que tengo que coseno de phi es igual a menos z dividido ρ. Pero en este caso, digamos, este radio esférico también es igual a z, porque solo tenemos esta coordenada. Entonces aquí lo que vamos a tener es que necesito que este coseno de phi sea igual a menos 1 si estoy sobre el eje z negativo. Y cuando coseno es igual a menos 1 en 180 grados. Entonces aquí resulta de que si estoy entre pi medios y pi, ahí voy a estar debajo del plano XY. Uy. Mis videos están compitiendo contra otros videos. Sí, contra la clase en vivo. Ajá. La clase contra la clase. El Zoom. Entonces aquí vamos a estar que estamos entre pi medios y pi. Y lo más interesante que vamos a tener acá, van a ver es que qué sucede si pi es igual a 45 grados, a 30 grados.
ahí vamos a empezar a obtener superficies bastante interesantes. Pero ahí está, empecemos ya el primer ejercicio, las gráficas y a ver qué tanto podemos hacer de ejercicios de integrales triples con coordenadas esféricas. Entonces se encuentre, la ponemos acá x, y y z. Las coordenadas esféricas de los puntos, para los puntos x, y, z dados. Sí. Por aquí tenía otro lapicero azul. Ahí estamos. Ya como es el final del semestre, hasta los lapiceros se están quedando sin tinta. Entonces puede parecer de que voy un poco rápido, pero lo que pasa es que todavía tenemos esas 4 clases para ir asimilando más este tema. Incluso aquí, si quieren, por contraste, puedo decirles cómo se calcularía este en coordenadas cilíndricas. Entonces la idea es que como coordenadas polares, lo primero que uno hace es que uno encuentra ese radio. Pero este radio es facilísimo porque solo tengo que encontrar la distancia de este punto al origen. Para el polar tampoco no es tan difícil porque solo encuentro cuál es el ángulo entre el eje X y estos dos puntos. Entonces ahí tampoco hay tanta complicación. Solo una pregunta. Sí. El azimutal puso ρ como 2 y no como 4 en el libro. Rho como 2. Ajá. O sea, no sé si está bien ahí. O sea, puso dividido 2 y aquí le dio. No, este está bien, si ρ es igual a 4. Ya te entendí. Sí, ahí sí. Ahí me pone. Pero no sé si ahí simplifiqué porque uno de esos puntos... Sí, sí, pero yo creo que es mejor poner los 2 por raíz de 3 dividido 4. Y si Alejandro, como siempre, se adelanta un montón, sí. Sí, el curso no, está bien, pero es buena observación porque sí. Pero el único problema que tendríamos es que si la clase solo se la diera a clones de Palomo, ya hubiéramos terminado el curso hace 2 semanas. Entonces la idea es que aquí tengo 12 más 3 más 1, la raíz cuadrada de 16. Y esto es igual a 4. Entonces luego tengo que encontrar el ángulo polar. Cuidado. Entonces tengo que encontrar tangente inverso de y dividido x. Pero la ventaja es que aquí tengo que encontrar solo tangente inverso de la raíz cuadrada de 3. Y este es un ángulo especial de la raíz cuadrada de 3 con el tangente nos ocurre cuando tenemos 60 grados. Cuando tenemos 60 grados, seno de pi tercios es raíz de 3 dividido 2 y coseno de pi tercios es 1/2. Entonces divido esos dos números y me queda solo raíz cuadrada de 3. Entonces aquí tengo pi tercios. Entonces este es bastante fácil de encontrar. Y aquí no tengo que hacer más porque como estoy en el primer cuadrante, en X y Y, no tengo que andar viendo de sumarle pi o restarle algo. Entonces digamos aquí estoy bastante bien. Pero ahora viene ese ángulo azimutal. Hay veces que solo con que uno escriba azimut está entendido que es este ángulo entre el eje Z y el segmento de recta O, P. Entonces este de aquí es igual a coseno inverso de Z dividido ρ. Entonces como mencionó Alejandro, Z es igual a 2 por la raíz cuadrada de 3 y dividido dentro de 4. Entonces aquí no se sorprendan de que les quede otra vez un ángulo especial de coseno. Coseno es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2 cuando estoy en pi sextos o 30 grados. Entonces aquí ya tengo las coordenadas esféricas de mi punto. Entonces como pueden ver, este sí es un poco más difícil de trabajar y más porque ahorita es primera vez que estamos expuestos a las coordenadas esféricas. Con coordenadas cilíndricas ya desde cálculo integral habíamos visto el tema de coordenadas polares.
Entonces, quiera que no, ya ese tema teníamos bastante experiencia, pero con este no. Entonces tengo 4, pi tercios, pi sextos. Entonces luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esto solo, aquí ya terminé el problema, pero digamos si por ejemplo, si quisieran encontrar las coordenadas cilíndricas de este punto, esto lo estoy haciendo solo para que miren las pequeñas diferencias. El radio polar es r, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí tengo 1 más 3, este me queda 2. El ángulo polar es exactamente el mismo, entonces este ángulo se mantiene en ambos sistemas de coordenadas. Entonces aquí simplemente voy a escribir la respuesta porque ya la habíamos encontrado. Y ahora no tenemos que hacer ningún azimut ni ningún ángulo, sino simplemente pongo la coordenada z. Entonces hay algunas personas que aunque tengan que trabajar un poco con las integrales triples en cilíndricas, prefieren trabajar en cilíndricas que en esféricas. Porque si en esféricas todo cambia muy radicalmente y aparte, digamos, uno prefiere trabajar con coordenadas z donde tienen que evaluar polinomios, que a trabajar con phis y tetas que ahí tienen que trabajar con ángulos. Evaluar funciones en ángulos es un poco más complicado. Entonces así es como se miraría este punto en coordenadas cilíndricas. 2, pi tercios y por 2 por la raíz cuadrada de 3. Hay una forma de pasar de esféricas a cilíndricas, pero no vale la pena que pasemos eso. Generalmente nosotros pasamos de rectangulares a ya sea esféricas o a cilíndricas. Entonces hagamos un segundo problema. Este sí no me gusta para nada. No me había percatado de que no queda... ahí no queda nada exacto. No sé si realmente lo trabajamos así o... Bueno, trabajémoslo así. Este definitivamente lo voy a tener que botar de ediciones futuras porque la gracia aquí es que, bueno, pero por lo menos ilustra de que no siempre les tienen que quedar respuestas exactas, ángulos especiales de coseno y seno. Entonces aquí vamos a hacer algo bien aburrido. 4 más este al cuadrado 5 más este al cuadrado 5. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 14 y desafortunadamente este no lo puedo simplificar más. El ángulo polar también nos queda otro ángulo sin nada de gracia. Cristian, solo en el libro es 2 por raíz de 5 en z. En z, 2 por raíz de 5. Muy bien. Gracias. Tal vez se puede hacer algo. Entonces aquí tengo... no, igual no. Pues elevo este al cuadrado, tengo 4 por 5. Si tengo la raíz cuadrada de 29. Un número en cierta forma más feo porque es un número primo. Entonces vamos a poder hacer todavía menos con esto. Entonces ahí tengo una raíz cuadrada de 29 que no nos dice mucho. Teta es igual a tangente inverso de y dividido x. Y este es otro que no nos dice nada tampoco. Está bastante cercano a 45 grados. Pues si se dan cuenta, raíz de 5 dividido 2 es 1 punto algo. Entonces va a estar bastante cercano a pi cuartos, pero no es pi cuartos. Entonces aquí lo único que puedo hacer, ahorita tengo la respuesta en radianes. Esto parece más problema de física. Yo creo que en física sí tenían que utilizar varias veces estas funciones tangente inverso y seno inverso para encontrar ángulos. Entonces esto en radianes es 0.8410, o si lo quieren poner como un múltiplo de pi, 0.2677 pi. Entonces, como les decía, bastante cercano a 45 grados, pero no son 45 grados. Definitivamente con ángulos como estos no vamos a estar trabajando. Y luego ese ángulo phi o azimut
Este es todavía más horrible. Coseno inverso de la coordenada z dividido el radio ρ. Este es sumamente espantoso, porque aquí si por más que nos quebremos la cabeza no vamos a encontrar como 2 por 5 dividido la raíz cuadrada de 29. Nos queda 0.83. Entonces este es un ángulo bastante cercano a los 0 grados. Y luego utilizo la función coseno inverso, el comando respuesta que me guarda ese 0.83. Y aquí tengo 0.59 radianes. Ángulos espantosos. Si lo divido por pi, ahí se borró. Me va a quedar como 0.18 pi. Entonces este es aproximadamente como 33 grados. Estamos bastante cercanos a pi sextos acá. Entonces no hay mucho que hacer acá, pero pueden ver que estas fórmulas son bien bonitas porque pueden tener ahí, pueden expresar cualquier punto de cartesianas a esféricas, pero lo que sí es que aquí sí les queda feo esto. Y este tal vez no es un problema tan motivacional para decir por qué queremos usar coordenadas esféricas, pero van a ver que en realidad la ventaja de las coordenadas esféricas es no encontrar las coordenadas de un punto en específico, sino ver cómo reducir superficies a ecuaciones que solo van a depender de una constante. Entonces en cartesianas esas superficies van a tener ecuaciones complicadas, pero luego en esféricas se van a volver sumamente fáciles. Y aquí pueden dejar eso en términos de 0.84 y 0.59, es irrelevante para este problema. Entonces, ahorita ya vamos entrando en la parte más interesante de este tema. Las gráficas de ecuaciones en coordenadas esféricas. Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, tengo que ver qué sucede cuando ρ es igual a una constante, cuando θ es igual a una constante y cuando φ es igual a una constante. Este va a ser el más bonito, este nos va a dar una figura completamente inesperada. Entonces el ρ es igual acá, como que ya les mencioné qué significa, que nos grafica esta ecuación. Entonces ρ es igual acá, en realidad ¿qué significa en términos de cartesianas? Vamos a borrar estos porque igual los vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces si esta ecuación la tengo en esféricas, ρ es igual acá. En cartesianas, esta ecuación es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a k al cuadrado. Podrían haberla puesta también como raíz cuadrada de todo esto igual a k. Y aquí lo que tenemos es la ecuación de una esfera. Entonces esto es increíblemente maravilloso porque puedo decir que ρ es constante y ya tengo la ecuación de una esfera. Entonces va a ser crítico a la hora de que queramos evaluar integrales triples sobre una esfera. Entonces aquí vamos a graficar una esfera. Si quieren saber, si quieren recordarse cómo se escribía esta en cilíndricas es z al cuadrado es igual a k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces incluso van a ver que con cilíndricas ya hay una gran ventaja. Porque quiera que no, es más difícil integrar funciones que tienen k al cuadrado menos r al cuadrado que funciones que solo son constantes. Entonces así es como obtengo la ecuación de una esfera en esféricas.
Pero ahora digamos qué sucede si el ángulo polar θ es constante. Esto es lo mismo que en cilíndricas. Entonces en cilíndricas también es la misma ecuación. Entonces ahí hay unos paralelos entre cilíndricas y esféricas. Ah, no, pero este es θ, no es φ. Aquí en algún momento hay que practicar un poco a distinguir estos dos ángulos. Ahora, este en cartesianas, recuérdense que θ es igual a tangente inverso de y dividido x. O y es igual a x por tangente de alfa. Este lo escribí un poco rápido. Yo creo que Carlos encontró algo. Ah, yo pensé que había encontrado algo. Entonces, ¿qué gráfica me da esta en 3 dimensiones? Recuérdense que aquí tengo que graficar una recta que pasa por el origen. Lo vamos a poner un poco más extremo. Ahí estamos. Y va a tener una pendiente tangente de alfa, solo que aquí voy a poner alfa en vez de θ. Entonces la idea es que esta misma recta la voy graficando para diferentes valores de z. Yo creo que esta tiene pendiente muy extrema. Voy a poner una pendiente más suave. Que sí que pendiente más extrema esta. Sí, aquí está mejor, ve. Entonces aquí tengo alfa. Y la idea es que vuelva a proyectar aquí unas cuantas paralelas. Yo creo que aquí subí 2. Entonces aquí lo que voy a tener es medio plano. Grafiqué estas rectas, pero por gusto. ¿Por qué no quiero graficar este otro plano? Porque aquí, digamos, ya voy a tener un ángulo de alfa más pi. Entonces solo voy a trabajar en el primer octante. Entonces esta gráfica es simplemente este medio plano. Y luego de último tenemos el más bonito. Y este sí para este sí no hay equivalente en cilíndricas. ¿Qué sucede si el ángulo φ es constante? Y esta es la gráfica que nos queda más rara, porque digamos, si nos recordamos de cómo se mide, qué nos dice el ángulo azimutal, hay un ángulo de beta entre el eje Z y este punto P. Pero la idea es que, digamos, este ángulo azimutal no hemos trabajado mucho qué sucede si nos vamos desde este punto de vista, si nos vamos en una dirección oeste. Aquí también se mantiene el ángulo beta. Entonces, y también para acá, o sea, no nos hemos salido del papel, pero recuerden que como estamos en 3 dimensiones, podríamos tener aquí esta recta salida y que va a tener un ángulo beta entre esa recta y el eje Z. Entonces la idea es que si empezamos a considerar todos esos puntos que se mantienen a un ángulo beta, la gráfica que nos va para resultando es un cono. Entonces esta es otra figura geométrica que se vuelve bastante fácil de trabajar en esféricas, porque en este caso vamos a tener una constante. Entonces aquí todos estos puntos que van a estar sobre este cono van a estar un ángulo beta respecto al eje Z. Entonces aquí lo que tengo es la ecuación de un cono, pero la cuestión es cómo podemos ver de mejor forma que este phi es igual a beta, es un cono. Bueno, de hecho es un medio cono porque el otro no lo voy a poner, porque recuérdense que si trabajamos este otro ángulo, aquí estamos con ángulos mayores a 90 grados. Entonces ahorita solo voy a decir que este b es menor a pi medios. Entonces, coseno de phi es igual a z dividido rho. Y luego digamos rho aquí es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces obtengo esta ecuación. Y aquí hay que hacer un poco de manipulaciones algebraicas. Elevemos todo al cuadrado, z al cuadrado.
es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esa es la que más cuesta observar porque no solo vamos a tener el cono de 45 grados, sino conos de diferentes ángulos. Entonces, si factorizo aquí z, z al cuadrado menos z al cuadrado por coseno de phi es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, pero aquí tengo que poner coseno al cuadrado de phi, cuidado. Y luego, si factorizo acá, tengo z al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado de phi, que si quieren lo podemos poner como seno al cuadrado. Y eso, como pueden ver, ya se puso aquí un poco complicado, pero la idea es que si tomo raíces cuadradas, me queda que z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, coseno al cuadrado dividido seno al cuadrado, pero como tomé una raíz cuadrada, voy a tener algo como esto. Si quieren que haga un poco más de pasos para este, lo puedo hacer, pero la idea es solo que miren de que esta ecuación es bastante fácil en esféricas, pero si quiero tratar de encontrar cómo me salen cartesianas, me queda esta ecuación. Y esta ecuación era una que habíamos visto que es la ecuación de un cono, porque cuando trazábamos las curvas de nivel de esta función, z es igual a 0, entonces estoy sobre el origen, z es igual a 1, trazo una circunferencia de radio 1, z es igual a 2, trazo una circunferencia de radio 4, y entonces si voy uniendo todos estos puntos, me va a salir este cono. Ahora, aquí pueden ver que están este coseno de phi dividido seno de phi como parámetros adicionales, pero esto simplemente les va a decir qué tanta inclinación va a tener este cono. Entonces, si este ángulo es bastante cercano a 0, entonces este va a ser un cono bien delgado, pero si este ángulo es mayor se acerca a pi medio, se va poniendo más chato. Y este se va a indefinir yo creo que... Ah, no, se indefine en 0. Se indefine en 0, pero porque ahí no hay... sí, porque el cono se colapsa. Pero también, digamos, entonces aquí hay que tener cuidado, ¿viste? Si phi es igual a 0, z se indefine. Entonces esto quiere decir que el cono colapsa al eje z. Cuando phi es igual a pi medios, esto se vuelve 0, pero esto tiene sentido, porque como z se hace cuando z es igual a 0, estamos sobre el plano XY. Y la otra cuestión es que si el ángulo phi se vuelve mayor a pi medios, el cono abre para abajo, porque coseno de ángulos mayores a pi medios nos da un valor negativo. Es un gorrito de cumpleaños. Sí, es un gorro de cumpleaños. El medio cono se voltea. Se vuelve gorro. Entonces, digamos, si están organizando un cumpleaños y dicen, bueno, quiero conos para el lado, especifican un ángulo de 45 grados, pero si quieren los gorritos para los cumpleañeros, especifican un ángulo mayor de 90 grados. Entonces vieron qué interesante. Y con el cono vamos a ir trabajando más, porque el cono nos va a aparecer en varios de estos problemas. Entonces, solo me queda tiempo para escribir la fórmula de evaluación de integrales triples y ya el día de mañana empezamos a evaluar integrales triples. Y aquí pueden ver que esto sí... Hoy desafortunadamente no hicimos ejercicios, pero es que esta teoría es bien densa. Entonces la gracia... Mañana hacemos ejercicios, Cristian. Sí, mañana hacemos ejercicios, pero esta fórmula sí quiero escribirla ahorita porque... Como van a ver, la fórmula va a ser algo bien intimidante, pero ya cuando estemos trabajando con este problema, estos problemas, no vamos a tener que depender tanto de la fórmula. Entonces, ahorita lo interesante es que tengo que pensar en una figura que está entre dos semiplanos, que está entre dos conos y que está entre dos esferas. Entonces esto es lo que se va a conocer como una cuña esférica.
Entonces esta es una figura un poco difícil de graficar. Voy a tratar de graficarla lo mejor que se pueda. Pero aquí digamos lo que... yo creo que voy a bajar un poco más, no me va a caber todo. Después pongo los ejes X, Y, Z. Ahí estamos. Entonces la idea es que primero van a ver que estamos como dentro de dos esferas, pero aquí solo puse como que la parte, el corte transversal de estas esferas, para que no se mire tan complicado. Y de hecho aquí tengo que ponerlo un poco más torcido. Es más así. Y luego tenemos este otro de acá. Entonces la idea es que ahorita tengo que conectar estos dos pedazos. Entonces la forma como los conecto es de esta manera. Entonces, como les decía, esta es una figura un poco difícil de hacer. Y luego estos ángulos los voy a conectar de esta manera. Y si es un poco complicada esta figura, yo creo que en algún momento simplemente me voy a dar por vencido. Ah, es la que está en el libro. Sí, es la que está en el libro. Lo que pasa es que estaba tratando de respetar esos límites, pero aquí lo que pueden ver es que es todavía una figura más torcida que la cuña cilíndrica. Entonces la idea es que aquí, digamos, tenemos la primera esfera, bueno, la orilla de la primera esfera. Y aquí tengo la orilla de la segunda esfera. Entonces, ¿cuánto tiene de espesor esta cuña esférica? La diferencia entre estos radios. Entonces, esto es de ρ. Y luego lo que tengo que hacer es que van a ver que aquí hay unos ángulos θ. Entonces, lo que va a pasar es que tanto tengo aquí de largo. No se mira muy bien porque esto tendría que estar con líneas punteadas. Pero aquí lo que vamos a tener de largo o de ancho, pongámoslo como largo, es R por dθ. Pero tengan mucho cuidado porque, digamos, R en términos de coordenadas esféricas es igual a ρ por seno de φ por dθ. Y luego viene uno que no se mira mucho, pero aquí pueden ver como que hay dos conos. Hay un ángulo φ1 y hay un ángulo φ2. Entonces la idea es que uno tiene que medir cuánto mide esta altura. Entonces esta altura va a ser igual al radio de la esfera, ρ, por la diferencia entre estos dos ángulos φ. Entonces ahí te puede encontrar el volumen de esta cuña. Entonces el volumen de esta cuña es igual a dρ por ρ seno de φ por dθ por ρ por dφ. Aquí tratar de hacer con más detalle esta figura para demostrar así geométricamente sin ninguna duda porque es así. Sí es un poquito complicado. Pero igual van a ver que no vamos a tener necesidad de hacer esta figura, sino más que todo lo que les estoy indicando es que ahora el nuevo diferencial de volumen es toda esta expresión. Se complica un montón por el hecho de que el radio polar lo tengo que expresar en términos del ángulo azimutal. Y también porque, digamos, a diferencia del cilindro que esta parte era recta, ahora esta parte también es torcida. Entonces la idea es que si quiero evaluar esta integral triple, vamos a tener que hacer un montón de cosas complicadas aquí. Entonces, de primero tengo que cambiar los límites de integración. Integro de alfa a beta, luego de C a D, y luego de R1 a R2.
Y aparte, ¿qué va a pasar ahora? X, Y y Z lo tengo que escribir en términos de coordenadas esféricas. Entonces, si se recuerdan, X es igual a ρ por seno de phi por coseno de teta, coma, ρ por seno de phi por seno de teta. Y ese Z lo tengo que escribir como ρ por coseno de phi. Y bueno, aquí tenía que escribir dB, pero el dB no me cabe. Entonces voy a poner acá dV mayúscula y solo recordarse que este dB en términos de este problema es igual a ρ al cuadrado por seno de phi, de ρ, de phi y de teta. Entonces parece un poco complicado, pero en realidad van a ver de que no, esto no es difícil. Lo único es que es familiarizarse con cómo encontrar estos límites de integración y luego cómo trabajar con esta expresión. Entonces, estos ejercicios con esta fórmula vamos a ver el día de mañana. Esta fórmula, digamos, igual la tengo en el libro y también en algún momento puedo subirles un pequeño formulario con estas fórmulas de coordenadas esféricas. Parece una fórmula bastante intimidante, pero van a ver de que al final no va a ser tan complicada y de hecho, esta lo que les está haciendo es simplificando encontrar los volúmenes de todas las figuras que tienen cierta simetría esférica. Porque si en algún momento quisieran encontrar el volumen de un sólido utilizando coordenadas esféricas, y aquí también, digamos, de esta expresión no se preocupen, porque muchas veces vamos a estar usando x al cuadrado más y al cuadrado, o x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces muchas veces la función que vamos a tener que integrar se va a simplificar a ρ o a ρ por seno. Entonces, este diferencial parece muy complicado, pero ahorita que los expuse, ya el día de mañana vamos a hacer problemas con estas integrales triples en coordenadas esféricas. Pero preferí mejor enseñarlo ahí, presentarlo ya hoy el viernes a presentarlo la última semana de clases. La última semana de clases no vamos a tener tiempo de hacer muchas cosas. Con todos los cortos, el final. Entonces, de ρ, de phi y de teta. Entonces, esto parece bien complicado, pero van a ver cuando miremos problemas. Encuentre el volumen de un cono, encuentre el volumen de una esfera, encuentre el volumen de un sólido que está entre dos esferas, entre dos conos y entre dos planos. Es imposible de hacer en cartesianas, pero ahora en esféricas todos esos límites van a ser constantes. Entonces el objetivo es, por eso es que les dije con qué pueden trabajar acá. Vale la pena trabajar en esféricas si tienen esferas, conos y esos medios planos que pasan por el origen. Y generalmente estas son formas como uno puede cortar la esfera utilizando coordenadas esféricas. Entonces quedaron pendientes los ejercicios, pero era esperarse. Era esperarse. Pero ya van a ver de que no son difíciles estos ejercicios. Por motivos personales, voy a saltar un paracaídas sin paracaídas. Y ahorita todavía no hay problemas de esféricas en la tarea. Pero ya quise presentar este tema para que ya... Si me está respirando. Claro. Está soplando el ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Ya los asusté ahorita al final de esta clase, entonces ya la clase de mañana va a estar más relajada. Sí, ahorita tiene a todos callados, ¿no? Sí, pero es que... Ah, sí, ahí está Wolfie, pero no quiso hablar Wolfie. Hoy está tímido.